Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do seu Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, eu sou Custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito, muito carinho para vocês. Sempre um convidado, uma convidada mega especial. Hoje a gente tem uma convidada especialíssima, direto da Argentina, já vou dar um spoiler aqui. Que eu já apresento para vocês, obviamente. Antes, queria convidar todo mundo a assinar o canal aí, sininho, para toda vez que tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é uma das principais autoras argentinas contemporâneas, com uma obra ampla que abrange romances, contos, ensaios, peças teatrais, roteiros e artigos jornalísticos. Seus livros foram traduzidos para mais de 30 idiomas e diversas obras foram adaptadas para o cinema e outros formatos audiovisuais. Pela Primavera Editorial, aqui no Brasil, foram publicados Catedrais, um romance policial best-seller, e Escrever um Silêncio, um potente livro de não ficção. Ela recebeu importantes prêmios ao longo da carreira, como Clarín na Alfaguara por As Viúvas das Quintas-Feiras, em 2005, e Sor Juana Inés de la Cruz por Las Grietas de Jara, em 2009, e o Dashiell Hammett, concedido pela Semana Negra de Gijón, por Catedrais. Helena Sabe, também publicado no Brasil pela editora Morro Branco em 2024, recebeu o prêmio Literaturpreis da Alemanha e sua versão em inglês foi finalista do International Booker Prize 2022. Seu lançamento mais recente, na Argentina, é o La Muerte Ajena, que acabou de ser lançado. Eu estou acompanhando aí bastante nas redes, toda a repercussão e tudo, já muita gente lendo. Muito bem-vinda aqui ao História Diversas, um prazer enorme ter você aqui com a gente. Cláudia Pinheiro, um prazer enorme, muito obrigado. Muito obrigado a vocês, muitas gracias. Imagina, obrigado você. E aí, só para a galera entender aqui a dinâmica, então vamos fazer as perguntas aqui para a Cláudia em português. Ela, obviamente, vai responder em espanhol e depois, obviamente, a gente vai legendar aqui tudo, trazer a legenda para português quando a Cláudia estiver falando, tá bom, gente? Cláudia, para a gente começar aqui, só para aquecer o tema, como começa a sua conexão com a palavra e com a oratória? Desde muito cedo? Foi uma coisa mais tardia? Como que aconteceu para você? Bueno, en realidad yo escribo desde que sé escribir, o sea, desde que soy lectoescritora, escribo. Escribía cosas como escribe cualquier niño o niña cuando está en soledad y empieza a Uhum. llenar papeles con historias y poesías y distintas cosas. Pero la verdad es que más allá de que para mí la expresión escrita fue muy temprana, lo que no fue temprano es poderme pensar escritora. Yo sabía que lo que más quería hacer era escribir, pero pensarme escritora es otra cosa, porque en mi familia no había artistas ni había escritores, y entonces muchas veces la fantasía es que esa gente extraña, que son los artistas eh, y los escritores y demás tipos de artistas, son muy lejanos a uno y a una, y entonces me costaba pensar que yo podía hacer eso, ¿no? Entonces escribía cada vez que podía, escribía siempre, pero recién me empecé a pensar escritora cerca de los 30 años, ¿no? Yo para esa época ya había estudiado en la universidad ciencias económicas, porque yo quería estudiar sociología, pero yo entré a la universidad durante la dictadura militar en la Argentina, y en esa época en la universidad pública en la Argentina se cerraron las carreras humanísticas. Varias carreras humanísticas eran consideradas peligrosas por los militares y por lo tanto cerraron algunas de esas carreras por unos años. Era complicado estudiar cosas como sociología, por ejemplo, y entonces terminé eligiendo entre las carreras que había y estudié ciencias económicas, pero siempre seguí escribiendo y yendo a talleres literarios. Y cerca de los 30 años, mientras yo viajaba a San Pablo justamente en un avión, iba a ir a hacer
una auditoría de una empresa, que era una empresa referida de la empresa donde yo trabajaba en Argentina, en un barrio que se llama Santo Amaro, que nunca me voy a olvidar de ese barrio, era un barrio muy de empresas, industrial. Perto, inclusive, de onde estamos gravando, sim. Ah, qué casualidad. Bueno, Sim. yo he ido muchas veces a Santo Amaro, pero en ese momento iba a contar tornillos, tuercas, motores helicoideales, que no sé ni lo que son, pero la palabra no me la olvido más, porque tenía É. que hacer el inventario de esa empresa y cuando viajaba en el avión vi un aviso que decía Editorial Tusquets, concurso de novela. Y yo iba leyendo un diario económico, que era lo que leen los Uhum. contadores, y veo ese aviso y dije, bueno, cuando llego a Buenos Aires pido una licencia y escribo una novela porque me va a explotar la cabeza. Entonces llegué a Buenos Aires, pedí la licencia, empecé a escribir la novela, pero en ese momento no es como ahora que uno se mete en la computadora y encuentra las bases, sabes cuántas páginas y todos los detalles de un concurso, sino que tenía que ir a la editorial a buscar esas bases en papel. Y bueno, empecé a escribir la novela y dije, bueno, un día de estos voy a ver cuántas páginas tiene que tener, esos detalles más formales. Y cuando voy a la editorial Tusquet, me entero que el concurso para el que estaba publicitado en el diario era para la serie de Tusquet que se llama La Sonrisa Vertical, que es una serie de literatura erótica que tiene Tusquets, donde apareció por primera vez, por ejemplo, Almudena Grandes con Las Edades de Lulú. Y entonces mi novela ya no solamente tenía que tener una cantidad de páginas y terminarla para determinado día, sino que además tenía que ser una novela erótica. Entonces me puse a leer todo lo que había bueno de literatura erótica, Anais Nin, Henry Miller, etcétera, y mandé la novela al concurso y un día me llega por correo una carta diciendo que era una de las 10 finalistas y que me invitaban a la feria de premiación, que no fui porque, bueno, no mandaban el pasaje, solamente la invitación, pero Sim. entonces eso fue el primer espejo que a mí me devolvió la fuera de decir, bueno, si te esforzás y trabajás, a lo mejor sos un día escritora, porque si hice esa novela y la mandé al concurso y quedé entre los 10 finalistas, ahí había un espejo que me devolvía una posibilidad de ser escritora. Y San Pablo tiene mucho que ver en eso, porque si no me São hubiera Paulo tem aburrido con muito. los tornillos y São las Paulo. tuercas, no hubiera hecho eso. Exato, São Paulo tem muito a ver então com a sua história aí como escritora, né? Já que tudo nasceu desse contexto. Não, super claro aí. Eu acho que também o fato de você ter escrito ali um dos primeiros textos que você coloca mais à prova, né? Vamos dizer assim, e já está entre os 10 finalistas, acho que ele também de alguma forma, te deu mais uma certeza que tinha um caminho ali, né? E aí eu queria te perguntar na sequência, aí depois desse concurso e tudo, aí qual é o primeiro livro assim que você publica, que você decide publicar, que aí você fala, cara, vou seguir nesse caminho da escrita mesmo. Sí, yo ahí lo que empecé a hacer es tratar de encontrar algunas posibilidades de trabajo que tuvieran que ver con la escritura. A veces Uhum. hay como una idea un poco romántica de un escritor o un escritor que deja todo y se dedica a escribir. Y no es tan fácil dejar todo y dedicarte a escribir. Yo trabajaba como contadora y tenía que mantenerme y pagar el alquiler y pagar, digamos, la comida y todas las cosas que uno tiene que pagar para subsistir. Y entonces lo que traté de hacer es ir buscando trabajos que tuvieran más que ver con esto de escribir. Y conseguí un trabajo en una editorial de revistas que me pagaban menos que como contadora, pero ya me permitía acercarme a lo que quería y me empecé a especializar en guiones. Empecé a estudiar guión de televisión, que es algo que da una salida laboral para los escritores un poco más interesante económicamente que una novela que a lo mejor te lleva 3 años, no sabes si te la van a publicar o no sabes si si va a haber tener lectores o no sabes cuándo vas a cobrar esos derechos. En cambio, la escritura de guión es algo que está como mucho más regulado dentro del mercado laboral y era alguna posibilidad. Entonces, empecé a trabajar como en una editorial de revistas, empecé a trabajar como guionista, ya no volví a los números y a la economía, pero trabajaba en cosas más relacionadas con la escritura y mientras tanto seguía escribiendo. Entonces ahí también los 2 primeros libros que a mí me publicaron fueron libros para chicos. Un libro
que se llamaba Un ladrón entre nosotros, que ganó un premio en Colombia, y un libro que se llamó Serafín, el escritor y la bruja, que fue el primer libro que publiqué y que me lo publicaron en España. Ese fue mi primer libro publicado. Y en realidad no es como algunos piensan, primero escribía para chicos y después escribió para adultos, sino que me fue más fácil publicar lo que escribía para chicos porque hay como una demanda mayor de literatura infantil y juvenil. Y entonces esos 2 libros que yo había escrito para chicos salieron publicados antes que mi primer libro para adultos, que es Tuya, que recién salió en el 2005. Perfeito. Não sabia que você tinha começado por essa parte dos infantis para depois chegar nos romances adultos. Cláudia, e nessa época, e aí falando mais acho que mais até na influência para os romances, né? Quem foram os autores que mais te inspiraram para você chegar nesse lugar aí da escrita, por escolher a escrita ou por trazer, né? Quem desses autores você trouxe ali nos seus primeiros trabalhos que você consegue reconhecer aí mais claramente que estão de alguma forma presentes ali naqueles textos? Mira, yo, como te decía, empecé a ir a talleres literarios que ordenaron mi lectura. Al principio mi lectura, como yo no había estudiado letras ni venía de una formación académica, era más caótica. Leía todo lo que me interesaba, lo que me recomendaban los libreros, lo que me recomendaban mis amigos. Entonces las influencias eran de distinto tipo, pero después cuando empecé a ir a talleres literarios, ahí se ordenó un poco más la influencia porque yo iba al taller de Guillermo Sacomano, que para mí es mi maestro dentro de la literatura, y él tenía una lista de 100 libros que decía que teníamos que leer, entonces íbamos de a poco leyendo distintas cosas, pero ahí había de todo, desde la literatura norteamericana, Carver, Cheever, etcétera, hasta los rusos, ¿no? Y cada uno iba por los caminos que le parecía. Pero si yo tuviera que elegir en la literatura argentina, digamos, por supuesto que para todos nosotros, Borges, Cortázar, Saer, son autores Piglia, son autores fundamentales que hemos leído, pero eso no quiere decir que tenga influencia directa sobre lo que escribimos, porque nadie puede ser Borges, por lo pronto, y además porque, bueno, cada uno va por los caminos que va, pero por supuesto que son lecturas fundamentales, ¿no? Y fundacionales. Pero yo diría que el que tiene sí más influencia directa quizás en los trabajos que hago y que a mí me gusta muchísimo como autor es Manuel Puig, que es alguien que también le gustaba mucho Tu País y que también tenía mucha influencia del cine, porque tiene varias de sus novelas personajes que tienen que ver con el cine. Tiene una forma de escritura que es muy desarmada, muy rota, que a mí me gusta, y además cuenta historias que tienen que ver con secretos, con familias, con esos ambientes femeninos en los cuales hay mucho chusmerío, mucha ida y vuelta de comentarios y que no se termina de entender qué es lo que pasa porque son secretos familiares, ¿no? Esos ambientes un poco más íntimos, ¿no? Que él cuenta, a mí siempre me gustaron muchísimo sus novelas y en varias de las mías hay epígrafes de Manuel Puig porque lo siento muy cercano, ¿no? Es uno de los autores argentinos que más me gusta leer y releer. Pero como dije antes, me parece que varias de mis primeros trabajos, sobre todo Las viudas de los jueves, por ejemplo, Las viudas de los jueves tiene una influencia bastante directa de Cheever o de Carver, que ahí vino de la mano de Sacomano y de mi taller con Sacomano. Fíjate que Cheever tiene un libro que se llama Bullet Park y tiene varios cuentos también que fueron mucha influencia para las historias de Las viudas de los jueves, porque transcurren en Estados Unidos décadas anterior a Las viudas de los jueves, en ambientes también como de barrios cerrados, no son exactamente iguales a los de Argentina hoy, pero el modelo está tomado de Estados Unidos, y hay un cuento en particular de Cheever que se llama El nadador, que es el que disparó Las viudas de los jueves. El nadador es un cuento de Cheever que también hubo una película protagonizada por Burt Lancaster, que era un señor que vivía en un barrio acomodado de este tipo, y estaba en un momento de decadencia en su vida. Él había perdido su trabajo, se había separado de su mujer, tenía que dejar la casa en la que vivía. Entonces, mientras se iba de esa casa, lo que había establecido como rutina era recorrer todo ese barrio nadando de
pileta o piscina en piscina, ¿no? O sea, él se tiraba a su piscina, la nadaba, pasaba al vecino, la nadaba, pasaba al otro vecino, la nadaba, pasaba a la del club, la nadaba, y así como alguien puede recorrer un barrio corriendo o en bicicleta o en patines, él lo recorría nadando, nadando en casa de otros, ¿no? Todas las casas del barrio. Entonces por eso se llama el nadador. Y desde la pileta miraba hacia adentro de las casas y veía a los que habían sido sus amigos y una vida que ya no iba a tener, ¿no? Esa imagen del nadador y de Burt Lancaster, ¿no? Siendo el nadador, para mí fue muy, muy influyente en Las vidas de los jueves, que es mi segunda novela, pero para muchos la primera porque es con la que gané el premio Clarín. Y lo que me pasó cuando me aparecía esa imagen disparadora y yo quería llevarla a la Argentina de los 90, lo que me parecía era que ese nadador terminaba muerto en una de esas piscinas y yo veía su cadáver flotando y al rato aparecían 2 cadáveres más. Entonces esos 3 cadáveres flotando en esa pileta, que se las debo al nadador de Chiver, es el arranque, la imagen disparadora de Las vidas de los jueves, donde después tuve que desarmar una madeja para entender por qué habían terminado así esas personas en la década del 90 en la Argentina. Perfeito. Não, perfeito. Obrigado aí pela explicação e também, né, acho que você trouxe referências, acho que é referência para você e para muitos escritores, né, esse grupo aí que você elegeu aí, principalmente aí no início da resposta. E aí, já indo aqui já mais direto para o livro, que é o Escrever um Silêncio, que a Primavera Editorial acabou de lançar no Brasil. Cláudia, você sabe que eu sou um grande leitor da sua obra, sou muito fã do seu trabalho. Eu já tinha lido o livro quando você lançou em espanhol, Escrever um Silêncio, e é magnífico, são histórias maravilhosas, super gostosas, que acho que contam bastante aí também da sua carreira, né, do tempo que você também citou aí, que você trabalhou ligado a editoras, aos jornais e tudo. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, né, que está assistindo aqui no Brasil e que certamente vão se interessar muito pelo seu livro, e muitos já devem ter comprado, de onde nasce o desejo de juntar todos esses textos e por que essa coleção de textos chama Escrever um Silêncio? Você pode contar um pouquinho pra gente? Sí, claro. Bueno, en realidad lo que yo escribo naturalmente es ficción, ¿no? Sobre todo novelas. También escribo obras de teatro que no nos nombramos antes, pero siempre son ficciones, ¿no? Obras de teatro, cuentos, novelas. El lugar, el océano donde mejor nado es la novela. Donde yo me siento a escribir, me dan ganas de escribir una novela. Ahora, a lo largo de la vida me ha pasado que me han pedido otras cosas, ¿no? Como los cuentos, que entonces tengo que acortar eso que quisiera expandir y contarlo como con un mecanismo de relojería, que es el cuento. Y en el caso de los ensayos, artículos, mejor dicho artículos, ¿no? Que están en Escribir un Silencio, tienen que ver con momentos en que alguien me ha pedido un texto para alguna circunstancia y entonces yo detengo la escritura de la ficción y me pongo a pensar sobre la realidad o sobre cuestiones que tienen que ver con la literatura o con el cine o con lo que sea, y escribo un texto de no ficción. A lo largo de todos mis años de escritura, escribí muchísimos de esos textos para periódicos, para revistas, para ferias del libro, para festivales, para congresos. Y llegó un momento que mi editora en Argentina, Julia Obedman, me dijo, a mí me parece que ya tenemos una cantidad de textos que vale la pena juntar en un libro, ¿no? Y yo primero no estaba tan segura, y después los empezamos a revisar y realmente había mucho material que me daba ganas de compartir, ¿no? Y lo que había que encontrarle era una estructura, ¿no? Que en eso tuvo mucho que ver mi editora, que es, bueno, cómo juntamos esto que son de tantos momentos distintos. Lo primero que hicimos fue elegir los textos que le seguían hablando al presente. Hay textos que yo puedo haber escrito hace 10 años o 20 y le siguen hablando al presente, y hay textos que puedo haber escrito la semana pasada y que eran demasiado coyunturales y que ya no le hablan al presente. Entonces, descartamos esos que nos parecía que no le hablaban al presente, elegimos los que sí seguían hablando al presente. Los revisé mucho porque
esos textos muchas veces salen con urgencia. Esto quiere decir, un editor de un diario te dice, no sé, mañana es el Día de la Mujer o mañana es el Día del Escritor, ¿me puedes escribir un texto para mañana o para dentro de unas horas? Entonces una termina escribiendo un texto muy apurada y eso puede tener errores, pero sobre todo lo que tiene es cosas que desaprovechás, porque podrías haberlo escrito mejor, podrías haber ahondado más en determinado concepto. Entonces muchos de esos textos están revisados con otro tiempo, ¿no? Con otra cadencia. Había más tiempo para pensarlos. También los textos que van a una editorial para un libro se corrigen y se revisan por un editor mucho más que lo que sale en un diario que tiene la urgencia de el día siguiente salir publicado, ¿no? Entonces, primero elegir cuáles, después corregirlos y escribir un silencio. ¿Por qué se llama? Después, bueno, buscar una estructura, ¿no? Separarlos, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? Lo que leo, lo que escribo. Y por último, tu pregunta de por qué se llama escribir un silencio, porque así se llama uno de los textos donde yo cuento cómo empecé a escribir más formalmente, ¿no? Yo digo que escribo desde siempre, pero cuando tenía 20 y pico de años, empecé a ir a terapia. Ustedes saben que en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, casi todos vamos a terapia, ¿no? Entonces había una revista literaria que se llamaba La Mujer de mi Vida, que era una gran revista literaria, que tenía una sección que se llamaba Te cuento mi terapia. Entonces cada vez que salía la revista, Uhum. un escritor contaba su terapia ahí. Y una vez me tocó a mí contar mi terapia ahí, y lo que yo conté es que cuando iba a terapia, al principio me quedaba muda, no decía una palabra. O sea, uno va a terapia a hablar, evidentemente, y yo me iba É sin a decir una sessão mais palabra. barata de terapia. Carísimo, Para o me salió terapeuta, né, carísimo. para o terapeuta, eu quero dizer, porque Para você el terapeuta pagava e sí, ele pero não para mí era trabalhava carísimo. nada. Entonces, llegó un momento que yo dije, bueno, yo no puedo seguir viniendo acá y no decir nada. Y entonces escribía, antes de ir a terapia, escribía mis textos, pero no escribía sobre mí, escribía ficción. Y llevaba y le leía a la terapeuta, que era muy buena esa ficción. Seguramente la terapeuta pudo interpretar tanto mi silencio como la ficción que no hablaba de mí, pero sí hablaba de mí. No porque sea autoficción, sino porque siempre estamos hablando de nosotros, ¿no? Por más que el personaje sea un varón, por más que sea un viejo, por más que sea un joven, algo de una está ahí, ¿no? Entonces, un poco lo que yo reflexionaba en ese entonces y que lo sigo reflexionando siempre es que la escritura muchas veces viene a ponerle palabras a silencios anteriores, ¿no? No solamente al silencio que yo tuve en el análisis, sino hay silencios de otros momentos de la vida, silencios cosas que nos pasaron en edad temprana o en otros tiempos y que en ese momento no le pudimos poner palabras, no lo pudimos decir y mucho tiempo después aparece y la palabra escrita ayuda mucho a que eso aparezca. Entonces siento que muchos de los textos que están en este libro son palabras que encontré para silencios anteriores y de ahí viene escribir un silencio, ¿no? Muito bom e muito boa essa história também com a terapia. De pagar uma terapia para não falar na terapia, né? Mas aí foi falado nos textos, né? Foi falado na escrita. E eu queria aproveitar que você falou do silêncio e relacionado puxar para as escritoras mulheres, né? Que eu acho que muitas mulheres escritoras também foram silenciadas, acho que são até hoje, dependendo da região, do país onde vivem e tudo, da cultura, mas foram no passado, a gente sabe historicamente que isso era uma coisa muito mais generalizada, né? O quanto essas escritoras foram silenciadas. Muitas vezes escreviam e aí esse texto era publicado com o nome de um autor, né? E não no nome de quem efetivamente escreveu. E eu queria te perguntar como você tem visto esse caminho traçado pelas escritoras mulheres e o quanto a gente... Primeiro, qual a evolução disso e o quanto, eventualmente, a gente ainda precisa evoluir nesse aspecto para as mulheres, eventualmente, ganharem mais destaques, mais posições no caminho da escrita aí também. Bueno, a mí me parece que la evolución ha sido muy buena en los últimos años. Fíjate, yo cuando recién me preguntabas quiénes fueron mis influencias, yo te nombré todos varones. Y sin embargo hoy leo muchas más mujeres que varones, un poco porque en la formación, en la escuela secundaria, en la formación que hemos tenido todas y todos nosotros, siempre se nos ha hecho leer mucho más varones que mujeres, ¿no? Yo llegué a Clarice Lispector mucho después, llegué a Vivian Gornick mucho después, llegué a Natalia Ginsburg mucho después, y hoy te podría decir que las tres para mí son influencias importantísimas, pero no fueron de ese momento, de cuando empecé.
fueron posteriores, ¿no? Incluso Vivian Gornick hace muy poco que se tradujo al castellano, ¿no? Entonces me parece que hay una gran evolución en ese sentido, pero todavía quedan muchas cosas saldadas. Seguramente va a haber muchas mujeres que estuvieron silenciadas y seguirán silenciadas. Hay otras que se pudieron rescatar. Pero lo que me parece más interesante, más allá de eso, es también la gran producción de escritoras mujeres que hay en este momento, ¿no? En toda Latinoamérica y en todas partes, pero en Latinoamérica yo leo muchas escritoras mujeres. La escritora mujer brasileña que me acompañó en los últimos tiempos es Carla Madeira, por ejemplo, que no la encontré traducida al castellano, pero como leo portugués, la leí en portugués. Pero bueno, hay escritoras extraordinarias argentinas, chilenas, mexicanas, brasileñas, como nombré antes, peruanas, Tem muitas colombianas. escritoras, né? Muitas escritoras mulheres e muito boas, né? Na América Latina. Eu acabei de ler um livro da O Voladoras, da Mônica Orreda, que é Extraordinarias, Equador, sí, que é do Equador, sí, sí. também potência, uma potência gigante, mas assim, entre tantas, né? A gente tava agora, acabou de ter a Flip aqui no Brasil, a gente teve Dolores Reis, né? Que é muito potente. A gente teve a Cristina Rivera, mexicana também. Então, assim, muita representação, muita representatividade de mulheres com uma escrita muito potente na América Latina, né? Perdão de te Claro, vos cortar aí um nombraste pouco. dos escritores extraordinarios, ¿no? Dolores Reyes, Cristina Rivera Garza. A veces dicen, bueno, ¿es moda esto? No, no es moda, porque esos libros son extraordinarios, los libros que escribieron son extraordinarios. Entonces, antes no se veía, el problema es que antes no se veían esos libros o esas escritoras, y hoy se pueden ver. Entonces, vos tenés unos libros, como decís vos, de una potencia extraordinaria que pasaban desapercibidos por cuestiones de cómo se arma el mercado, cómo se arma la industria, cómo se arman los festivales, cómo se arman las ferias, etcétera, cómo se arman los premios y los concursos y quiénes ganan y quiénes no ganan, y hoy están puestos los focos. Entonces vos podés elegir entre un montón de escritoras muy virtuosas y muy potentes, como dijiste antes, ¿no? Me parece que durante muchísimos años nos han enseñado a armar el universal desde lo masculino sin problema. Ninguna mujer te va a decir, yo no leo Carta al padre de Kafka porque es una historia de un varón con un Exato. padre, con un varón hijo. Entonces no es para mí porque yo soy mujer. Eso no te lo va a decir ninguna mujer lectora. Sin embargo, encontrabas hombres hasta hace poco que te decían, no, pero yo una historia de una mujer de dos hermanas no es para mí, o una historia de una madre y una hija debe ser muy femenino, no es para mí, porque no los entrenaron a que el universal también se puede armar desde lo femenino. Entonces, Cristina Rivera Garza contando la historia de una hermana que fue muerta por su pareja, aparentemente, y toda su búsqueda y el proceso legal, etcétera, no está contando una historia de mujeres, está contando una historia universal que pueden leer cualquiera, pero había un prejuicio. No porque sí, porque fuimos educados de esa manera y es contra el patrón que estamos trabajando ahora, ¿no? Por suerte hay un montón de chicos jóvenes o de tu edad que ya se han educado de otra forma y no tienen este prejuicio, pero a mí me ha pasado de estar presentando las viudas de los jueves y que venga un señor de mi edad que me diga, ay, yo lo leí porque mi mujer me insistió, porque ¿cómo voy a leer yo un libro que tiene de título Las viudas de los jueves? Eso parece para mujeres. Y yo le digo, bueno, entonces no habrás leído ni Ana Karenina ni Madame Bovary, porque también tienen nombres de mujeres, o sea, es un prejuicio realmente. Ese prejuicio, por suerte, en estas últimas generaciones se va rompiendo, si bien siempre el poder en muchos lugares de la literatura las mujeres han accedido, hay muchas editoras mujeres, hay muchas editoriales que las manejan mujeres, pero en algunos de los lugares de poder siguen estando los hombres y bueno, cada tanto cuando eso aparece y se hace muy evidente, siempre hay alguna mujer para señalarlo, ¿no? Muito bom, e muito boas referências que você trouxe também. Cláudia, tem dois textos maravilhosos no Escrever um Silêncio, que é uma carta que você escreve Mulher aos 50, como se fosse uma carta que você escreve para você mesmo, e depois, 10 anos depois, você escreve Mulher aos 60. E é muito interessante
essa evolução, vamos dizer assim, aí do pensamento, de tudo, das coisas e tudo, do que você, enfim, evoluiu nesses 10 anos, até como pessoa, como escritora e tudo. E eu queria te perguntar, na verdade, o que você sente que você escreverá no Mulher aos 70 ou Mulher aos 80? Qué horror, qué pregunta maliciosa. No, mira, lo primero para decirte es, yo no actualicé, yo corregí, pero no actualicé ningún texto, en el sentido de que ningún texto que yo escribí en el pasado lo traje al presente con una actualización. Pero en este caso sí, porque me parecía que era necesario que yo escribiera, si yo ese texto lo escribí sobre los 50 y yo ya ahora no tenía esa edad, tengo más de 60, me parecía que era necesario escribirlo, sobre todo porque hay cosas que yo decía a los 50 que ya siento que no me representan del mismo modo. Entonces, en vez de corregir aquel texto, me parecía mejor escribir uno de lo que me pasa ahora, ¿no? Y, por ejemplo, en aquel texto hablaba mucho de los cambios corporales y de lo que pasaba en el cuerpo, y hoy me importa menos, ¿no? Creo que eso tiene que ver con una evolución de la edad, pero también tiene con una evolución del feminismo y de lo que las mujeres le damos de peso a la cuestión corporal, que por suerte nos fuimos sacando también esas ataduras, ¿no? En otras épocas de mi vida había mucho más exigencia sobre cómo tenía que ser el cuerpo de una mujer, de la edad que fuera, y hoy aprendimos que eso no es tan importante, ¿no? O que no es algo de lo que tenemos que fijar y de lo que tenemos que opinar sobre todo, ¿no? Entonces esas cosas me gustaban actualizarlas. Con los 70 y los 80 yo no sé si voy a volver a escribir un texto de los 70 o de los 80, sí me parece que voy a seguir intentando escribir cosas distintas. Hay un libro de Edward Said que a mí me gusta muchísimo. Edward Said es un escritor palestino que falleció hace unos años, y él tiene un libro que se llama El estilo tardío. En el estilo tardío, él analiza músicos y escritores que escribieron en los últimos años de su vida, espero que no sean estos mis últimos años, pero digamos, en algunos momentos serán mis últimos años, y él lo que analizaba es que separaba a los artistas, músicos o escritores en dos grupos. Los que empiezan en un momento de su vida, cuando tienen una edad avanzada, a escribir lo que sería armar sus obras completas, a reunir su obra, a tratar de levantar un monolito, una estatua de lo que fueron, ¿no? Y entonces juntar sus obras completas y todas esas cosas, y los que hasta el último momento siguen tratando de hacer una cosa distinta y cambiar algo de lo que hicieron antes, probar algo de lo que no hicieron hasta ahora, y en esa prueba y error muchas veces se equivoca. Dice, es mucho más fácil encontrar obras fallidas en estos segundos escritores que en los primeros, pero también es un intento que a lo mejor es más valioso, ¿no? Yo prefiero ser de estos segundos, ¿no? De los que se equivocan, pero hasta el último momento siguen intentando cosas buenas, nuevas. Entonces, no sé si escribiría un texto de los 70 o de los 80, pero sí sé que hasta el último momento no voy a escribir para mis obras completas, ni para el monolito, ni para no sé, algo para que esté encuadernado en la biblioteca, sino que iré tratando de escribir cosas distintas, ¿no? Perfeito. Eu espero que tenhamos você por muito tempo ainda escrevendo pra gente, por muito, muito tempo ainda, tá? De verdade mesmo. Que venham esses próximos textos aí. E eu queria te perguntar agora, tipo, você é uma escritora que produz muito, né? A gente, obviamente, aqui na hora que escolheu ler a sua bio desse jeito, a gente trouxe mais as referências de livros que você lançou no Brasil, que são poucos, perto da sua obra, então já fica um convite, um pedido aqui para a sua editora, para as outras editoras também, para trazerem mais livros seus para o Brasil, para traduzirem mais livros seus para o Brasil, porque são maravilhosos. E você publica, você tem muita coisa. A gente citou aqui 4 livros seus, quando na verdade você tem muitos, né? Quando a gente vê a sua biografia completa, realmente você escreveu muita coisa já, muita coisa muito boa, muita coisa premiada e tudo. E aí eu queria te perguntar, a parte da Cláudia escritora, a Cláudia leitora, como você, diante dessa rotina, como você encontra esse espaço para leitura, o que você está lendo, o que você leu ultimamente, que despertou, que para você foi muito interessante, pode contar um pouquinho para a gente? Sí, bueno,
Como dice Daniel Pennac, que es un escritor francés que se ocupa de los lectores mucho, el tiempo de lectura es tiempo robado, ¿no? El tiempo que le robamos a otras cosas, a menos que, bueno, uno tenga la rutina en su trabajo de decir, le dedico tantas horas. Yo trato ahora de decir eso, ¿no? Bueno, me levanto a la mañana y leo una cantidad de... con leer una hora creo que está bien, o sea, si vos todos los días lees una hora, estás leyendo mucho. Eso me lo enseñó Martín Coan, que es un escritor argentino, que no sé si vos lo leíste, que es muy bueno. Una vez estábamos yo siempre estaba con esta cosa de, bueno, ¿y cuándo hago para leer? ¿Cuándo puedo leer? Siempre robándole tiempo a la lectura. Y estábamos en Puerto Madryn, que es un lugar en la Patagonia, y íbamos en una camioneta por un camino muy empedrado que iba saltando, mucha piedra que iba saltando y saltando la camioneta, y él iba con un librito así, apoyado en la ventana, leyendo y golpeándose la cabeza contra la ventana, y yo decía, qué obsesión por leer en esta circunstancia, ¿no? Y le digo, Martín, ¿cómo haces para leer así? Dice, no, yo tengo el método que todos los días tengo que leer una hora, y donde sea yo leo una hora, y si después no tenemos tiempo, me quedo sin esa hora de lectura. Entonces me pareció bueno eso de decir, bueno, leo una hora por día. Y lo trato de hacer a la mañana porque, por una cuestión de que me duermo muy fácilmente, si me pongo a leer a la tarde, lo más probable es que me duerma. Entonces, perdón, a la noche, ¿no? Cuando me voy a la cama. Y además por una cuestión de que no uso anteojos todavía para leer, tengo 60 y cuando tenga 70 a lo mejor tampoco uso anteojos porque en realidad no veo bien de lejos, pero sí de cerca. Entonces en la oscuridad del cuarto es un poco complicado, aunque tengas un buen velador. Entonces prefiero leer a la mañana, levantarme a la mañana y dejarle una hora a la lectura y luego seguir con otras cosas, ¿no? En mi caso es más fácil porque es parte de mi trabajo también. Yo entiendo que hay gente que hace otras cosas y le resulta más difícil decir me levanto y le dedico una hora a la lectura. Pero bueno, también son elecciones, porque a veces hay gente que le dedica una hora al yoga o al gimnasio o a lo que sea, y bueno, una hora a la lectura tampoco es tanto. Lo último que leí es una autora norteamericana que se llama Elizabeth Strout, que yo había leído un libro posterior que se llama I, William, que es una novela buenísima, y ahora conseguí en España, porque no estaba publicada en Argentina, la primera de ella, que es donde de esa saga, que es bueno, no es una saga, son varias novelas con una misma protagonista que es Lucy Barton, y se llama así el libro, ¿no? Me llamo Lucy Barton, es muy buena escritora, me encanta. Muito bom, é muito bom. Ah, ¿la leíste? Sim, Sí, já li também, já li, realmente me sim. gusta É muchísimo. muito Y bom. Eu gosto están en muito dela portugués. também. Eu tô com outro livro dela para ler também. Mas o Porque da salió Lúcia é uno muito bom. último de ella que dicen que es buenísimo, de esta saga de Bonito. Lucy Barton. Sim, sim. Y el libro que estoy leyendo en este momento es un libro de Mariana Enríquez, que es una gran escritora argentina, que salió Essa en Buenos dispensa Aires. apresentações, né? Mariana Ah, Henriques dispensa apresentações. Sí, es muy sí, no buena. pero mira, es un libro muy particular de ella, se llama Archipiélagos y es un mapa de sus lecturas. A vos te va a encantar ese libro, no sé si lo vas a conseguir en portugués rápidamente, pero sí está en castellano, es una editorial de Buenos Aires, se llama Ampersal, y es un recorrido por sus lecturas. Y es muy interesante porque Mariana es muy generosa para contar esto y además no viene de una formación tampoco académica de letras, sino que ella es periodista y fue periodista de rock. Entonces, los libros que le llegaron de otra forma y con otras influencias, y me parece que es muy interesante porque seguramente es la manera en que hoy le llegan también las lecturas a mucha gente, ¿no? A través de otros intereses, ¿no? Entonces ella dice, yo veía tal película o escuchaba tal músico que citaba a tal autor, o veía tal película que, no sé, que tenía una influencia de tal autor, iba y buscaba el libro. Y entonces te va haciendo, se llama Archipiélagos porque son como esas islas donde están las lecturas de Mariana. Me parece un libro precioso para leer. Perfeito. E o que não pode faltar num bom livro para você? Bueno, sí, lo que pasa es que son varias cosas, ¿no? Las que tienen que tener un libro. Entonces, cuando falta una, siempre te sentís rengo de algún lado. Pero digamos, por supuesto que tiene que tener una prosa que sea una linda prosa, una prosa bien escrita, algo que te atraiga desde el lenguaje y desde la palabra, ¿no? Porque un libro es eso, es el lenguaje y la palabra. Ahora, a mí me gusta, además de por supuesto, un libro bien escrito y con un buen manejo del lenguaje, me gusta que los libros tengan grandes personajes, me atraen mucho los libros con personajes y que tenga una buena historia también. A mí me interesa que tenga una historia. Yo sé que hay autores que descartan la trama, que no les importa que tenga una trama, pero a mí me parece que tiene que haber un cuentito, que lo que nos contamos son cuentos. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, hoy hablábamos con una amiga
escritora y periodista Berna González Arbur, que es una periodista y escritora española, de un libro que yo leí hace unos años y que ella acaba de leer, que es Stoner, que seguramente vos también lo leíste, ¿no? Y Stoner es una novela donde no pasan demasiadas cosas, pero ese personaje es extraordinario y está contado de una manera magnífica. Entonces, tiene un pequeño cuentito que te lleva hacia adelante, tiene un personaje extraordinario y está contado muy, muy bien. Entonces, me parece que a veces una novela te puede atraer la historia que te cuenta, a veces te puede atraer los personajes, a veces te puede atraer el lenguaje. Por ejemplo, yo creo que En busca de un tiempo perdido de Proust, que es uno de mis libros preferidos, lo que te atrae, es lo que te sumerge ahí, es el lenguaje, pero me parece que esos tres pilares, yo necesito un poco de los tres. Perfeito, muito bom os 3 pontos que você trouxe. E eu leio alguns livros por todos esses pontos também. Às vezes é livro também que não tem um grande roteiro, né? Mas aí a forma que está escrito, a forma que é construído, me atrai muito. Às vezes eu leio pelo roteiro e nem sempre o texto é tão maravilhoso, mas o assunto interessa. Acho que essa composição que a gente... Às vezes é um personagem, sim, que cativa a gente ali no início e a gente segue atrás dele ali, independente da forma que ele venha sendo escrito, construído, etc. A gente acaba seguindo ali. Então, acho que por diversas formas eu tô nesses caminhos. Quando encontra tudo isso mais juntos, é melhor ainda, né? Mas, enfim, às vezes a gente opta por uma outra obra que tem um desses ícones, uma dessas disciplinas, vamos dizer assim, dessas partes, e a gente acaba, de alguma forma, ali também gostando muito da escolha, né? Eu queria te perguntar também... Aí você já citou aqui muitos autores importantes, né? Autores mais antigos, também já trouxe muitas referências aí de autoras contemporâneas e tudo. Tanto olhando para o mais antigo, passado, versus o que está sendo publicado hoje. Você trouxe a referência aí também da autora americana e tudo. Que livro você gostaria de ter escrito? E por quê? Que es difícil, ¿no? O sea, hay tantos libros, pero te diría tal vez Pequeñas virtudes de Natalia Ginsburg. A mí me gusta muchísimo Natalia Ginsburg y me siento que podría ser parte de ese libro, ¿no? Ser alguien de los que ella nombra en ese libro. Y de esa manera me parece que incluso contando mucho de su propia persona, nos introduce en historias y textos inolvidables, ¿no? Entonces, la verdad que cualquiera de ella, pero Las pequeñas virtudes es uno de los que más me gusta. Perfeito, Cláudia. Eu também adoro esse livro. A sensação é que a Natália convida a gente a fazer Sí, parte da família dela, né, eso, ali. somos parte de la familia, es impresionante. Cláudia, a gente está indo aqui para o nosso finalmente, tá? Do nosso papo, infelizmente, porque tá super gostoso. E, enfim, se eu pudesse, eu ficaria a tarde inteira aqui conversando com você, falando de literatura. Espero que você venha logo para o Brasil, para a gente conseguir se encontrar novamente, de Espero que preferência na sí. Livraria da Sí, Tarde, sí. para tomar um café e ficar falando de Ojalá, literatura, de ojalá. muitas coisas. Sí. A gente tem um quadro aqui no podcast, que é um quadro que a gente chama de 3Es, que no espanhol não funciona muito bem, porque os verbos não necessariamente são escritos com a letra E. Mas em português é o enaltecer, que em espanhol é o ensalzar, emprestar, que é prestar, né? E o esquecer, que é olvidar. Quais são esses 3 livros para você? Para ensalzar, prestar e olvidar? Para ensalzar. Bueno, te voy a decir cuál libro yo estoy ensalzando últimamente. Hay una autora uruguaya que se llama Tamara, que escribió Larvas, que es el libro que ensalzaría hoy. Tamara Silva Veraschina, tiene un doble apellido, Tamara Silva Bernaschina. ¿Por qué yo ensalzo ese libro mucho? Es un libro de cuentos que lo publicó Páginas de Espuma, los libros de Páginas de Espuma, pero están como especializados en cuentos. Estos son cuentos, que no es algo que circula tanto como la novela y que para mí son fundamentales los cuentos, ¿no? Y esta autora es una autora que tiene 24 años, es uruguaya, escribe cuentos, te diría como que la pondría en el mismo universo que Samantha Schweblin, ¿no? Esos cuentos extraños donde te parece que estás leyendo algo que
que podría estar sucediendo y en un momento algo se corre y decís, no, pero esto ya no podría estar sucediendo, o sí, una dimensión donde sí podría estar sucediendo. ¿Y por qué me gusta ensalzar este libro y a esta autora? Porque es tan joven, porque nació en este siglo, porque me parece que todos tenemos que ver qué está escribiendo la gente que hoy tiene 20 y pico de años. Ella tiene 24 años y escribe maravillosamente bien, ya se ganó 2 premios súper importantes en Uruguay y se sigue ganando premios. Estuvo en la Feria del Libro de Madrid este año y fue un suceso. O sea que no necesita que yo la ensalce, pero a mí me dan ganas de ensalzarla, porque a veces hay una desconfianza hacia los autores muy jóvenes, ¿no? Viste que yo tengo algunos colegas que te dicen, no, yo leo clásicos, yo ya no leo los nuevos que salen porque ya me parece que ya no tengo ganas de leer nuevos autores. A mí me pasa lo contrario, yo estoy ávida todo el tiempo de ver qué está escribiendo la gente nueva, joven, que se mete en este mundo de la literatura. Y creo que Tamara es una persona para ensalzar en ese sentido. E são essas autoras, e são muitas autoras jovens, né? A gente falou das autoras latino-americanas, e tem muita autora jovem, né? Escrevendo na América Latina, né? De verdade mesmo. E é muito legal muito bom você trazer esse ponto também, porque são essas autoras que vai seguir, né? Que vai dar continuidade aí no tengo também dudas. o trabalho da literatura, né? Na América Latina e no mundo, né? Y lo que te quiero decir es que a mí lo que me llama la atención es cuando te dicen, te recomiendo una autora joven y al final tiene 40 años y decís, bueno, pará, 40 años ya no sé si es tan joven, esta tiene 20 años, ¿entendés? Te traje una de 20. Não, de 24 é muito jovem, ainda mais para estar com esse destaque todo. Certamente é uma autora que vai ter um caminho longuíssimo aí pela frente. Tomara que, não sei se ela já está traduzida para o Brasil, espero que também seja, então, já que é um livro tão bom, tão potente, que chegue logo aqui para a gente também. E um livro para emprestar, para prestar. Tem um livro que você normalmente empresta, que normalmente as pessoas gostam, que não tem muito erro, vamos dizer assim. Presté muchísimo Seda de Barico y lo regalé muchísimo. Me parece que son esos libros que en general no fallan, ¿no? Hay libros que vos tenés que saber a quién se lo estás regalando porque a lo mejor el libro le gusta o no le gusta, ¿no? O sea, a mí me gusta pensar mucho a quién le regalo qué libro, no le regalo a todo el mundo el mismo libro. Seda de Barico es un libro que creo que se puede regalar con bastante tranquilidad y prestar con bastante tranquilidad, que es muy probable que a cualquier lector le caiga bien, ¿no? Perfeito. E para olvidar? No sé, cuando me decías para olvidar, yo diría que a veces pasa, viste, cuando hablábamos antes del estilo tardío, de lo que se escribe a último momento, que a veces hay algunos autores que te parece que ya no están escribiendo, pero que les juntan cosas y sale algo porque tiene que salir algo, ¿no? Entonces hay grandes autores que hacen un último libro que nunca sabes muy bien si lo escribió él, cómo se llegó a eso, ¿no? No sé, se me ocurre, por ejemplo, Las putas tristes de García Márquez, que fue un libro bastante tardío, cuando él ya no estaba bien, y que me da la sensación que a lo mejor eran bocetos que él tenía y que lo armaron para que, no sé, quizás me equivoco, pero tengo esa sensación y me pasa lo mismo con los últimos libros de algunos autores. Yo creo que esos habría que olvidar, que los que no se publicaron, no se publicaron y si el autor no lo terminó como de revisar y de pulir para que salga como él quería, bueno, esse libro quizás no tendría que salir. Y si salió, quizás tendríamos que olvidarlo por respeto a ellos, ¿no? Perfeito. Cláudia, obrigado aí pelo papo. Eu queria só... A gente tem um outro quadro aqui no podcast, que é um game, na verdade, que a gente chama de Esse ou Aquele, Este ou Aquele, que eu vou falar de obras, uma ou outra, para que possa escolher uma delas e a gente vai seguindo. Sempre que você escolhe, eu vou comparar com uma outra, trazer uma outra referência e a gente vai vendo ali no final qual vai ser a grande vencedora. Podemos? Bueno, a ver. Para a gente encerrar aqui. E eu vou começar já te dando dor de cabeça, porque é um livro, inclusive, que você já citou aí, As Pequenas Virtudes, da Ginsburg, ou A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Las Pequeñas Virtudes de Natalia Ginsburg. Perfeito. As Pequenas Virtudes ou 100 Anos de Solidão, do Garcia Marques? Ay, me van a matar, pero voy a decir Las Pequeñas Virtudes. As Pequenas Virtudes ou Afetos Ferozes, da Virginia Gornick?
Se pone difícil ahí, se pone difícil porque me gustan mucho los dos, pero sigo con las pequeñas virtudes. Perfeito. As Pequenas Virtudes ou A Insustentável Leveza do Ser, do Kundera? Ah, lo amé cuando lo leí en su momento, pero no lo releería y Pequeñas Virtudes lo leería siempre, así que Pequeñas Virtudes. Perfeito. As Pequenas Virtudes ou A Mulher Foge, do David Grossman? La Amo a Mulher David Huye. Grossman. Quiero que sepas que amo lo que escribe David Grossman, pero vuelvo a las pequeñas virtudes. Creo que voy a morir con las Perfeito, pequeñas virtudes. perfeito. Está confirmando que o livro que você gostaria de ter escrito. As Pequenas Virtudes ou Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago? Wow. ¿Sabés que es el libro que yo tengo firmado por Saramago ese? Porque es Sim? mi libro preferido de Oh, que Saramago. maravilha. Cuando yo gané el premio Clarín, lo llevé en la mochila sin saber que había ganado. Dije, aunque sea, me voy a llevar este premio, que es que él me firme este libro y lo tengo firmado por él. Aham. Nossa, que Pero maravilhoso. sigo con las pequeñas virtudes. Perfeito. E pra gente fechar, As Pequenas Virtudes ou Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf? Las pequeñas virtudes. Perfeito. Foi coerente com a sua escolha do livro também de ter sido o livro que você gostaria de ter escrito. Querida, muito obrigado pela conversa, por sua agenda aí, por sua disponibilidade, por sua gentileza sempre. Então, vou aqui também você sabe que é um videocast, então estou aqui também mostrando o seu livro aqui maravilhoso, tem textos lindos, gente, por favor, leiam. É realmente maravilhoso, assim. É que não dá para ver aqui, mas o livro está todo marcado, totalmente marcado, sublinhado, de trechos incríveis. Acho que a Cláudia é uma grande romancista, sem dúvida, mas ler os textos mais pessoais também deixa a gente mais próximo de você, né? Da Cláudia escritora, e é uma delícia. Então, um livraço, parabéns. Te falei aqui, eu já tinha lido ele em espanhol, reli novamente em português, que aí também foi melhor ainda, obviamente, que é aqui no meu idioma. Então, parabéns pelo livro. Muchas gracias. Novamente, que tenha mais livros seus publicados no Brasil, que a gente tenha mais acesso à sua obra aqui também em português para leitores brasileiros. E queria te agradecer mais uma vez aí pela conversa, pela gentileza e por tudo, por seu trabalho, obviamente, também. Muito, muito, muito obrigado, tá? Muchas gracias a vos, a ustedes por este espacio y por leer mi libro, sobre todo por interesarte por mi trabajo. Y bueno, la próxima será con café en San Pablo o en Buenos Aires. Perfeito. Estou esperando e se decidir ir a Buenos Aires em algum momento, também te falo para a gente tomar um café. Perfecto. Mas venha mais para o Brasil. Queremos você mais aqui Perfecto. também. Gracias. Tá bom? Muito obrigado, querida. Bye, Tchau, bye. tchau. Gente, super obrigado aí pela audiência. Não deixe de assinar o canal aqui para toda vez que vocês tiver episódio como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. Não deixe de comentar aqui embaixo também o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam de ter aqui para um próximo, que obviamente a gente vai tentar esse contato aí, tá bom? Obrigado, um beijo, já mais episódio aqui mais um episódio maravilhoso como esse aqui para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus, um beijão.